José Carlos Rodríguez, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Igual para introducir un poco a quien pueda estar un poco perdido, quien pueda no tener mucha idea, ¿quién fue Friedrich Hayek? Bueno, Hayek, o sea, la respuesta quizás es más compleja de lo que puede parecer en un primer momento porque el personaje es muy rico y muy complejo y la verdad es que yo me he ido dando cuenta con el tiempo, ¿no? Por lo que se conoce a Hayek es principalmente como economista y de hecho pues él obtuvo el premio Nobel de Economía, pero es mucho más que eso. Él mismo decía que un economista que no supiera de economía, pero que supiera solo, que fuera solo economista, pues no era un buen economista, ¿no? Y aparte de sus aportaciones originales en teoría económica, que si quieres pues podemos hablar de ellas, pues también tuvo aportaciones muy significativas en el ámbito de de las ciencias sociales en general, de la metodología de las ciencias sociales, formuló una teoría o desarrolló una teoría que ya existía, pero él, digamos que profundizó en ella, sobre la evolución de las instituciones, que es realmente notable, e incluso tiene un libro que ha tenido poco no, no ha tenido poco impacto hasta recientemente, que se está estudiando bastante, que se llama El orden sensorial y que es, bueno, un viejo proyecto que tenía de joven de estudiar cómo funciona la mente. Bueno, pues él acaba formulando su propia teoría, ¿no? Y es un libro fantástico porque, bueno, pues formuló ideas que entonces parecían quizá un poco extrañas o aventuradas y que luego se han confirmado con las décadas. Y también es otra pieza que encaja en el conjunto del pensamiento de Hayek. Esto con respecto a sus ideas. Y luego él personalmente, bueno, nació en Viena en 1899, en aquella Viena del cambio de siglo espectacular que dado los intelectuales más importantes del siglo XX. Y, y bueno, él al principio no sabía si dedicarse a la medicina o a la biología o a la economía, al final tiró por el derecho y la economía. Eh, Estuvo en Londres, en la London School of Economics, donde se convirtió seguramente en el momento en el economista más famoso del mundo. Tuvo un debate con Keynes del que salió mal parado, de hecho todos sus seguidores, menos un par de ellos, o uno solo, se fueron con Keynes. Eh, Luego se fue a Estados Unidos, creó la Montpellier Society, que reúne a los intelectuales liberales más importantes del mundo, y luego ya volvió a Europa y nada, durante toda su carrera pues siguió investigando y publicando libros y artículos. Antes de hablar de la fatal arrogancia, que yo creo que es el punto en el que más nos vamos a enfocar en esta entrevista, me gustaría comentar también un poco las ideas que trata en un libro quizás menos conocido, que es La contrarrevolución de la ciencia, pero que me parece que sirve muy bien para entender lo que está en la base de esas ideas, ¿no? En ese libro, Hayek hace una crítica al cientismo que, por lo que, como define él, ¿no? Pues es la tendencia a estudiar las ciencias sociales con el método de las ciencias naturales. A veces cuando hablamos de Hayek corremos el riesgo, ¿no? de acabar en términos muy abstractos e igual a los espectadores esto les puede sonar un poco a chino. ¿En qué se concreta esto y qué importancia tiene? Bueno, como he dicho antes, uno de sus libros principales, que ha sido poco estudiado y tal, es El orden sensorial. En él desarrolla su teoría sobre la mente, ¿no? Este es ahora voy al artículo que mencionas, que a mí me parece de lo mejor o lo mejor de Hayek, ¿no? Eh, este libro del orden sensorial parte de un artículo que él escribió, que no se publicó, pero que él escribió en el año 1920, ¿vale? Entonces ahí es donde él concibe sus ideas sobre cómo funciona la mente y cómo se relaciona la mente con el mundo exterior. Menciono esto porque este pensamiento de Hayek va a aparecer en el ensayo que menciona.
el cientismo y el estudio de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida de Hayek? Bueno, pues hay un mundo exterior, ¿vale? Una realidad exterior y hay un mundo interior, ¿no? Hay lo que él viene a decir es, o como él lo expresa es, hay una serie de acontecimientos que ocurren en el organismo que tienen alguna relación con el mundo exterior. Entonces él estudia cuál es esa relación, ¿no? Descubre que la mente no ha evolucionado para tener un conocimiento exacto, ¿no? Preciso, perfectamente fiel de la realidad exterior. La mente ha evolucionado para tomar decisiones adecuadas para la supervivencia. Y entonces, lo que conocemos del mundo exterior es solamente lo que necesitamos conocer para actuar de forma adecuada. Estas ideas se manifiestan en este artículo del cientismo y el estudio de la sociedad, porque tienen una implicación muy importante para la ciencia. Si lo que conocemos desde nuestros sentidos no es el mundo real tal cual es, no podemos recalar en nuestros sentidos para conocerlo. Y de hecho, lo que señala Hayek es que, primero, que las ciencias naturales, que es el estudio sistemático de esa realidad exterior, consiste en una serie de proposiciones de relaciones entre esos fenómenos externos, estos fenómenos, digamos, naturales. Y que esa ciencia, ese conocimiento, ha avanzado a base de quedarnos nosotros fuera, es decir, de independizarnos de nuestros sentidos. Y así no decimos que, pues este elemento está caliente porque lo tocamos con la mano, no, ponemos un termómetro y el termómetro mide la temperatura, ¿no? Y así, pues, utilizamos otra serie de instrumentos, pues, un anemómetro para medir la velocidad del viento, o sea, otros instrumentos para medir la presión o lo que sea, ¿no? Entonces, precisamente lo que dice Hayek es que el estudio de los elementos exteriores, o sea, del mundo exterior o el mundo natural, ha sido posible precisamente porque nos hemos independizado de nuestros sentidos para su estudio. Y sin embargo, hay una realidad, hay otra realidad que está basada precisamente en esos pensamientos, ¿no? En esa experiencia subjetiva, que es la realidad del hombre y la realidad de la sociedad. Entonces, lo que viene a decir es que, al igual que nosotros no podemos estudiar sistemáticamente los fenómenos naturales desde nuestra subjetividad, es un error intentar entender el mundo natural, el mundo social, ¿no? El mundo humano, el mundo de la interacción humana, el mundo social, con las herramientas que sí son adecuadas para ese mundo exterior. Y entonces dice, bueno, hay una frase muy famosa que dice en este ensayo, y es que los grandes avances de la ciencia económica han sido gracias a la aplicación del subjetivismo. Yo diría que este es el núcleo de lo que está diciendo Hayek en este ensayo. De esa tendencia al cientismo surge, ¿no?, lo que él llama el colectivismo metodológico, y a lo que él antepone el individualismo metodológico. Y esa tendencia, ¿no?, luego al final lo que cae es en el determinismo. Por ejemplo, Marx lo que consideraba era que las condiciones materiales determinaban la actitud o el comportamiento del hombre.
¿Cree que podemos encontrar leyes que ayuden a predecir el comportamiento humano y la historia? Bueno, aquí hay multitud de elementos, ¿no? Efectivamente, si lo que conocemos del mundo exterior no es ese mundo exterior tal cual, o sea, una de las conclusiones a las que llega en The Sensory Order, me voy mucho a este libro, pero es que realmente es muy importante en su pensamiento. Una de las ideas a las que llega en The Sensory Order es curioso porque él dice que para que exista un, una mente, lo único que es necesario es que haya una relación física entre distintos elementos, ¿no? Algo que permita la transmisión de información, pues quizá electricidad o algún elemento químico, algo que permita la transmisión de información entre estos elementos, ¿no? Y que haya una correspondencia entre estos elementos y el mundo exterior. Por eso a veces se cita a Hayek como uno de los que conciben desde luego las redes neuronales e incluso la inteligencia artificial. Bueno, es decir, él da una explicación material de la mente humana. Y sin embargo, él rechaza el monismo. El monismo es esta pretensión de que todos los fenómenos, los naturales y los subjetivos, se pueden explicar con un único método, que es el método de las ciencias naturales. Y él dice que aunque la base del pensamiento sea material, el fenómeno es tan extremadamente complejo que desde el punto de vista práctico tenemos que recalar en un dualismo, es decir, reconocer que están los fenómenos naturales por un lado y los fenómenos sensoriales, subjetivos, sociales por otro. Eso, claro, va en contra de las pretensiones del conductivismo, que es un poco lo que planteaba. Pues esta idea de que nuestro comportamiento está condicionado por fenómenos exteriores y que, bueno, conociendo esos fenómenos exteriores, podemos predecir el comportamiento y en una segunda instancia, manipulando esos fenómenos exteriores, podemos manipular o condicionar pues el comportamiento humano. Entonces, bueno, ahí hay un rechazo de todas esas ideas. El monismo es materialista. Karl Marx era materialista, era monista. Y bueno, y decía eso, que él era materialista y él identificaba la materia con las formas de producción, lo cual siempre me ha parecido muy difícil de hacer, porque sí hay algo subjetivo, son las formas de producción, pero bueno, tenía esta idea, ¿no? Entonces, él decía Marx que esas condiciones exteriores, decía él que eran exteriores, esas condiciones exteriores condicionaban el comportamiento humano. Y bueno, al igual que tú puedes entender pues cómo se convierte el agua líquida en vapor de agua por el conocimiento de las leyes de la física, pues él entendía el conocimiento, la evolución de la sociedad por el conocimiento de las leyes del materialismo dialéctico, ¿no? Es lo que proponía Marx. Hayek, por supuesto, rechaza todo eso. No es que le prestara una atención desmedida al marxismo, la verdad. Quizá lo daba ya por resuelto en las obras de Mises, pero obviamente él rechazaba esa reflexión. Y ya que el ser humano no siempre se comporta de la misma forma ante condiciones similares y, y que no siempre actúa con un objetivo consciente, yo creo que esto nos lleva un poco a esta idea de el problema de la información que mencionaba antes. ¿En qué consiste esa idea? Bueno, sí, antes lo hemos mencionado, ¿verdad? Cuando hablábamos de la división del conocimiento
la visión intelectual del trabajo de Mises y luego las obras de Hayek. Bueno, pues Hayek en el 37, en el 1937, escribe un artículo. El contexto, y si quieres hablar un poco del contexto en el que él concibe estas ideas. Él, como digo, era discípulo de Fritz Visser, trabaja desde el modelo de equilibrio general de Walras, ¿no? Y Hayek con lo que trabaja es con el equilibrio general, y eso se ve claramente en precios y producción. Pero por otro lado, él se plantea el equilibrio en unos términos bastante avanzados. De hecho, es el primero, al parecer, o si no los primeros, pero al parecer el primero, que habla del equilibrio en unos términos intertemporales, ¿no? No de ajuste perfecto en el momento, sino de compatibilidad de planes a futuro. Y se da cuenta de que el futuro no se puede conocer de forma perfecta y que hay distintas personas con distintos planes. Total que, reflexionando sobre eso y en el contexto de los debates que hay entre Mises y él, por un lado, y los socialistas, por otro, sobre el cálculo económico socialista, empieza a darse cuenta de que en el fondo el problema es el que acabará exponiendo, ¿no? Y es que la información que condiciona el desarrollo de una sociedad pues está dispersa en la mente de millones y millones de personas. Y que la gran cuestión social, o sea, la gran cuestión de las ciencias sociales es precisamente explicar cómo es posible la sociedad, cómo es posible algo tan complejo que esté basado en algo que no está dado en un solo sitio, ¿no? Claro, la explicación a eso serán las instituciones. Las instituciones como pues, el derecho, el dinero, la moral, etcétera, digamos que ordenan el comportamiento y favorecen esa cooperación social. Una de estas instituciones son los precios. Entonces, él identifica cómo los precios lo que hacen es incorporar esas valoraciones subjetivas y convertirlas en señales objetivas que son y fáciles de interpretar como son los precios. ¿Cómo lo incorpora? Bueno, nosotros cuando vamos al mercado y compramos algo, o lo vendemos o rechazamos la compra por la razón que sea, estamos basándonos en nuestras ideas personales, ¿no? En nuestra subjetividad. Y al tomar esas decisiones incorporamos esa subjetividad, ese conocimiento, esa perspectiva personal en los precios. Los precios recogen toda esa información en forma de números, en una forma objetiva, y eso a su vez nos permite a nosotros adaptarnos a todo ese conocimiento, digamos, captado por el sistema. Entonces, esa es la visión de Hayek. Él decía que él había hecho 2 inventos y un descubrimiento. El descubrimiento es este. Él descubrió, y aunque bueno, hay algunas formulaciones anteriores que podrían hacer pensar, pero nadie lo había descubierto como él, ni lo había expuesto, y le había dado la importancia que tenía antes de él. Y es una idea que, bueno, se muestra en este artículo del año 37, luego en The Use of Knowledge in Society en el 45, bueno, también bueno, en todas sus obras, ¿no? Y es una idea realmente importante. Por cierto, que los inventos que él dijo que había hecho era, por un lado, en Derecho, Legislación y Libertad, en el tercer volumen, él
Bueno, describió lo que podría ser una constitución que pudiera funcionar y luego su idea de la desnacionalización del dinero. Pero lo más importante es este descubrimiento. A mí me parece que hay una frase de Hayek que resume bastante bien, ¿no?, esta idea del problema de la información, ¿no?, y que dice que el número de variables que en cualquier fenómeno social establece el resultado de un determinado cambio o variación será generalmente demasiado grande para que una mente humana pueda controlarlas y procesarlas eficazmente. Y es un concepto que yo creo que Thomas Sowell encapsuló muy bien en la imagen de las piezas de ajedrez, ¿no? Él lo que dice es que la sociedad no es un tablero de ajedrez, que sepamos cómo se mueve la torre, ¿no?, que se mueve en línea recta, o el alfil que se mueve en diagonal, sino que las personas pueden tomar decisiones muy diferentes, ¿no? Y aquí es donde aparece esa ley de las consecuencias indeseadas, ¿no? Que damos el poder a un gobernante de tomar ciertas decisiones esperando un resultado y luego aparecen consecuencias que ninguno de nosotros espera, ¿no? Sí, o sea, hay varias ideas ahí, ¿no? Efectivamente, bueno, Sowell es que tiene esta capacidad única para ilustrar ideas, ¿verdad? Es un autor maravilloso. La verdad es que es un hombre muy cuidadoso con los datos y muy... Pero por todo tiene esta capacidad de ilustrar ideas que es única. Aunque el ejemplo del ajedrez ya lo había puesto Adam Smith en, en su libro sobre la moral, ¿no? Pero, pero sí, es decir, si, si vamos a este dualismo, ¿no?, y reconocemos que hay algo, no necesariamente misterioso, pero sí que no podemos llegar a conocer perfectamente en la mente humana, entonces, bueno, una forma de expresarlo sería decir que la mente humana es creativa. Es decir, que produce algo que antes no existía. Antes no existía o simplemente no podemos explicar su aparición, ¿no? Entonces, tenemos que la mente es creativa. Si la mente es creativa, eso tiene una importancia, vamos, fundamental. Porque todo nuestro comportamiento está mirando hacia el futuro. Pero nosotros no podemos conocer ese futuro plenamente. ¿Por qué? Porque cómo se desarrolla ese futuro, y estas es otra de las ideas de Hayek, depende de conocimiento que aún no se ha creado. Y sabemos que no se ha creado precisamente, que habrá conocimiento que no se ha creado ahora, precisamente porque la mente es creativa. Y entonces, bueno, necesariamente vivimos en un entorno de incertidumbre. Curiosamente, y eso es algo que o sea, es maravilloso. Hemos sido capaces de identificar ciertas leyes en la sociedad. Es decir, por lo que se refiere al comportamiento específico o a en qué grado afectará tal medida en la sociedad, etcétera, bueno, pues depende de tal cantidad de conocimiento, de tal cantidad de información que es imposible procesarla, ¿no? Pero sí hemos dado con una serie de leyes económicas, leyes de tendencia, si quieres, que nos permiten decir cosas como si tú impones una ley de salario mínimo, por ejemplo, pues entonces habrá desempleo o se creará menos empleo del que fuera posible, ¿no? Hijo, yo creo que este tipo de conocimiento, que es verdadero, es un conocimiento verdadero, pero a mí me parece una suerte enorme. Por otro lado, hemos hablado, y la cita que ha puesto, hablaba del volumen de la información. El volumen de la información es importante, pero no es el único elemento ni es el más importante en realidad, porque podríamos pensar que habría, no sé, a lo mejor ordenadores cuánticos que sean capaces de procesar una cantidad ingente de información en un segundo, en nanosegundos. Bien, eso lo podemos aceptar, pero la cuestión no es tanto el volumen de información,
como su carácter, ¿no? Su carácter, por ejemplo, subjetivo. En el fondo son valoraciones subjetivas que va creando la mente, ¿no? Pues ahora me apetece no sé qué, ¿por qué no hago un viaje a París? Voy a comprar unos sándwiches para... Es decir, son cosas que se nos ocurren en el momento, ¿no? No solo subjetivo, sino también, pues, de carácter práctico, ¿no? Y muchas veces tácito también. Luego, es precisamente por la capacidad creativa de la mente humana, es un conocimiento que va cambiando constantemente, de una manera que no se puede predecir. No se puede predecir cuál será el punto de vista subjetivo de la gente de aquí a X tiempo, ¿no? Entonces, no es ya tanto el volumen de información, que ya por sí solo es argumento más que suficiente, ya no haría falta ninguno de los demás, sino todo eso. Y además, si nosotros nos engañamos que eso, a lo que se dedican los intelectuales, a engañarse a sí mismos y a los demás, si nos engañamos pensando que da igual, podemos planificar la sociedad, ¿no? Basándose en lo que podamos conocer de ella, eso lleva a una situación contradictoria, porque si tú detienes el proceso social, lo que haces es impedir la creación de nuevo conocimiento, con lo cual estás en una posición peor como planificador que la que estabas en un principio. En fin, realmente es una cuestión muy importante, y lo sorprendente es que la mayoría de los intelectuales no lo haya reconocido. A mí me llama la atención porque muchas veces, hablando, ¿no?, con la gente, pues justifican la intervención estatal, mm, casi diría desde un punto de vista, desde una mentalidad pesimista con respecto a la naturaleza humana, ¿no? Que igual contrasta un poco con la idea que se puede defender desde círculos más intelectuales, ¿no? Con la idea del buen salvaje de Rousseau, desde círculos, digamos, más de izquierdas. Y lo digo porque, por ejemplo, me justifican esa intervención diciéndome, bueno, es que el ser humano es imperfecto y si se le dejara de libertad completa, pues al final eso acabaría, digamos, decayendo en una situación de caos y no se podría sostener esa situación. Y a mí esa mentalidad me choca porque yo creo que lo profundamente, digamos, ingenuamente optimista con respecto al ser humano Sí. es darle todo el poder a una institución centralizada y pensar que los resultados que van a salir de eso son completamente positivos, ¿no? Y yo creo que incluso está dentro en la base de la tradición liberal, o por ejemplo, me acuerdo de esto que decía Madison en el Federalista, ¿no? De que si los hombres fueran ángeles no serían necesarios controles al gobierno, pero precisamente como los hombres no son ángeles, son necesarios, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención este choque. Bueno, antes ha citado a Thomas Sowell. Thomas Sowell tiene esta trilogía que comienza con el libro Conflicto de Visiones. Es conflicto, no he leído el tercero, ¿eh? He leído los dos primeros. Conflicto de Visiones, la visión de los ungidos, y creo que el tercero se llama The Quest for Cosmic Justice, Sí. ¿no? Algo así. Este es el que no he leído. Pero esos dos primeros son maravillosos. Y lo que plantea Sowell aquí, que por cierto no han sido traducidos al español. A Sowell se le ha empezado a traducir últimamente bien, al principio muy mal. Muy recientemente, todas sus obras son buenas, con lo cual todo es bienvenido, pero de lo mejor de Sowell, y es complicado decir que es lo mejor de Sowell, pero de lo mejor de Sowell es precisamente esta trilogía, ¿no? Bueno, pues lo que plantea Sowell es que hay dos visiones de la naturaleza humana. Por un lado, la visión que él llama trágica, que es que, bueno, pues el ser humano es de una determinada manera. Tiene una naturaleza y no podemos cambiarla. Tiene elementos buenos, tiene elementos malos, y esto, bueno, pues va a ser siempre así. Y luego está la versión no restringida, o lo que él llama la versión de los ungidos,
que es que el hombre es perfectible. No, el hombre es moldeable. Y si se da cuenta, es un poco lo mismo que hemos hablado antes, ¿no? Porque si el hombre es moldeable, cambiando al hombre se puede cambiar la sociedad, ¿no? Y entonces tú cambias las condiciones exteriores, esas condiciones exteriores se imprimen en el alma humana, que se adapta a ellas, entonces vas creando un nuevo hombre que a su vez pues, puede crear una nueva sociedad. Esta idea tiene una importancia enorme, ¿no? Eh, una de las bases intelectuales de esta idea es John Locke, curiosamente, ¿no? Con su teoría de la tabla rasa, ¿no? La mente es una tabla rasa sobre la que se van imponiendo pues los elementos exteriores. Hoy sabemos, más allá de toda duda, que eso no es así, pero bueno, por ejemplo, por contar una historia, el Betius leyó a John Locke y dijo, pues si esto es cierto, lo que podemos hacer es convertir la educación en una fábrica de buenos ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí moldearemos un nuevo hombre y ahí conseguiremos moldear una nueva sociedad. Y este pensamiento del Betius lo asumió como propio, no me acuerdo su nombre, pero el creador del Partido Socialista Ruso, vamos, en el que estaba uno de los mentores de Lenin, ¿no? Es decir, fíjate cómo las ideas viajan de uno para otro. Bueno, pues si uno tiene la visión trágica de la vida, pues eso tiene ciertas implicaciones. Una de ellas es que las instituciones son importantes, porque pues para sujetar el comportamiento humano, ¿no? Si no lo podemos todo, bueno, necesitamos el apoyo de las instituciones. Pero si nuestra naturaleza es también perversa, aparte de buena, pues también necesitamos que esas instituciones un poco nos constriñan y nos ordenen, ¿no? Mientras que si tienes la visión contraria, bueno, pues puedes decir, mira, yo con poner a una buena persona al frente de todo esto, pues puedo conseguir cualquier cosa. A mí también me parece que puede quedar clara, ¿no? Claro, lo que quiere transmitir Hayek con otra imagen. A mí me gusta recurrir a la imagen de la Torre de Babel, porque me parece que queda muy, muy claro, ¿no? Y es esta idea de que las instituciones tienen que funcionar a una escala apropiada y que si no lo hacen, eso puede degenerar a una situación de ruptura social, ¿no? De atomismo. Y esto sucede también muchas veces, ¿no? Cuando el Estado asume funciones que corresponden a la sociedad civil y por lo tanto esas relaciones, ese tejido social, esos vínculos humanos quedan sustituidos por el Estado. Bueno, a mí hombre, lo de la Torre de Babel me parece interesante, ¿no? O sea, ¿cuál dices que es su interpretación? Claro, claro, o sea, porque al final las instituciones tienen que funcionar a una escala apropiada. Es decir, en el momento en el que hay demasiada distancia entre los dirigentes, ¿no? Los que toman las decisiones y las personas, Ah, eh, vale, vale, vale. se crea ese ambiente de ruptura social y porque al final lo que estás haciendo es romper el principio de subsidiariedad, ¿no? Estás asumiendo responsabilidades que corresponden a los cuerpos intermedios. Bueno, claro, es decir, por un lado tienes esta idea de las instituciones como algo real, como algo que es fruto de la interacción entre personas durante siglos, ¿no? Y entonces es algo real en el sentido de que responde a una realidad humana que se ha ido probando, pues eso, durante siglos en un proceso de prueba y error, tras el cual pues ha precipitado o nos hemos encontrado, nos hemos tropezado, si quieres, con un conjunto de instituciones. Responden a razones que quizá no podemos comprender del todo,
quizá por un esfuerzo intelectual podemos reconstruir en parte pues, cuál es su sentido, por qué son así, por qué no. Pero eso nada asegura que nuestro éxito sea total, ¿no? Si lo que queremos es conseguir una serie de objetivos específicos, y eso también nos lleva a otra parte del pensamiento de Hayek, podemos decir, no, mira, yo soy muy listo, me voy a remangar aquí y dame la papel que voy a escribir cómo tienen que ser las instituciones. Eso lleva a este tipo de situaciones como las que mencionaba, ¿no? En la que, bueno, pues hay una descoordinación en el fondo, porque son instituciones, digamos, falsas o creadas que no responden a una lógica verdadera que surja de la propia sociedad. Luego esta idea que decía de los objetivos, ¿no? En Derecho, Legislación y Libertad, Hayek habla de que hay dos tipos de órdenes. Y esto es una idea muy importante de su pensamiento. Por un lado, los órdenes espontáneos que se dan en la naturaleza, en el ámbito más complejo que es el biológico, y por otro lado los órdenes creados, ¿no? Entonces dice que hay diferencias entre ellos. Un orden espontáneo podrá adquirir cualquier tipo de complejidad, pero normalmente será muy complejo, y un orden creado o una organización tendrá como límite superior de esa complejidad la complejidad de la propia mente humana. Como la sociedad es mucho más compleja que la mente humana, porque es una interacción entre mentes humanas, bueno, pues no podemos someter la sociedad que es de una complejidad extraordinaria, a algo que es muchísimo más sencillo como es la propia mente humana. Este es otro argumento que también va en la misma línea, ¿no? En la línea de que no podemos crear una sociedad a nuestro gusto. Otra de las diferencias entre esos dos tipos de órdenes, que es lo que yo mencionaba antes, es que los órdenes espontáneos no sirven a un conjunto de objetivos específicos, a un objetivo o a varios objetivos específicos, sino que, digamos, su función, más que su objetivo, su función es el propio mantenimiento del orden y su crecimiento. Mientras que una organización, la ventaja que tiene es que puedes dirigirla a un conjunto de objetivos, ¿no? Por ejemplo, una empresa puede tener como objetivo crear un determinado producto que no está siendo bien provisto en el mercado. O una asociación pues puede tener como objetivo, yo qué sé, organizar certámenes gastronómicos, no lo sé. Claro, nosotros en nuestro mundo, en nuestro pequeño mundo, estamos habituados a hablar en términos de objetivos específicos y de problemas que buscan solución. Y es normal que nosotros al mirar más arriba, al mirar a la sociedad, pues llevemos esas categorías al conjunto de la sociedad. No, la sociedad es que tiene una serie de problemas. Entonces vamos a solucionarlos. Hay una serie de objetivos que yo quiero solucionar, que yo quiero alcanzar en la sociedad. Pero son categorías que no corresponden al ámbito social, corresponden al ámbito, pues eso, de las organizaciones. Entonces es un error intelectual. Es un error intelectual querer trasladar la lógica que pertenece al ámbito de las organizaciones al ámbito más complejo de la sociedad. Me interesa mucho esta crítica al racionalismo, ¿no?, que hace Hayek, que conecta con lo que venimos hablando, ¿no? Dependemos de instituciones que han surgido en ese orden espontáneo que no proceden de un diseño racional. Y hay un momento en el que Hayek habla, ¿no?, de que lo lógico o lo racional muchas veces parecería aquello que decía Keynes, ¿no?, de que a la larga todos estamos muertos. Me quería parar un poco en ese encuentro o esa rivalidad intelectual que existía entre Hayek y Keynes, porque fueron probablemente
los dos economistas más importantes del siglo XX y defendían visiones muy diferentes, ¿no? Y muchas de las políticas que se toman hoy en día tienen mucha influencia de Keynes. Entonces, em, por ejemplo, de intervención estatal, de endeudamiento público, etcétera. ¿En qué consistía la crítica de Hayek a Keynes y cómo conecta con todo de lo que hemos venido hablando? Bueno, Hayek y Keynes fueron grandes amigos personalmente, y Hayek siempre estuvo muy agradecido a Keynes con cómo le trató durante la guerra y demás, pero es verdad que intelectualmente pues eran muy, muy diferentes, ¿no? Keynes era un hombre sobresaliente con un hombre de una gran cultura, con una inteligencia descollante, pero no era un gran economista, esa es la verdad. Curioso porque es conocido como economista, de sus obras eran sobre economía, pero hay un momento en el que Hayek dice que Keynes sabía poco de economía. En realidad, lo que estudió Keynes fueron 6 meses, digo, formalmente, ¿no? Y claro, tenía una visión muy distinta. Keynes había escrito algunas obras de economía antes de la teoría general, pues el Tract on Monetary Reform, por ejemplo, que es bastante bueno. Su tratado sobre el dinero, Treatise on Money, es un libro peculiar porque, bueno, intenta hacer la gran aportación, ¿no? Él intenta asentarse como gran economista con esa obra, pero enseguida la rechaza. Es muy curioso, ¿no? Hayek hace una crítica en 2 artículos sobre esa obra, y el otro responde criticando precios y producción, que se ve que no entiende del todo. Bueno, la cosa, digamos, que se queda ahí. Pero ¿cuáles son las diferencias? Si quieres, antes de entrar en eso, me gustaría exponer por qué creo que Keynes tuvo ese éxito tan arrollador. En realidad, lo que ocurría en Gran Bretaña, bueno, también en otros países, pero en Gran Bretaña, es que había un fenómeno nuevo y que nadie sabía explicar, que era el paro persistente. Paro persistente que hoy retrospectivamente podríamos entenderlo gracias al apero intelectual de la teoría económica austríaca. Entonces, nadie era capaz de entenderlo. Incluso hay 3 obras, una de Beveridge, otra de Arthur Cecil Pigou y otra de John Hicks, que trataron específicamente la cuestión del desempleo en aquellos años, pero no daban con la tecla porque decían, no, lo que predice la teoría económica es que habrá un paro friccional. El paro friccional es incompatible con un desempleo permanente, ¿no? Durante años y años. Entonces llega Keynes y escribe este libro peculiar, porque es un libro peculiar, y él da una explicación. La explicación no es nada buena, pero es una explicación. Y entonces, para muchos economistas, ellos tenían una sensación de liberación, porque decían, por fin, llega alguien y da una explicación, y además este hombre, que era un hombre ya conocido, que no era, rechaza todo lo que hemos estudiado. Es verdad, lo que hemos estudiado no funciona, ya lo sabemos que no funciona. Recurríamos a la teoría neoclásica, o si quieres, que había entonces, y no podíamos explicarnos. Este dice, no, pues es que esto no vale para nada, chicos. Lo que vale es mi libro, y mi libro lo explica. Entonces, claro, tiene un éxito arrollador. Bueno, pues, y que arrastra todo lo demás, arrastra también
al propio Hayek y a sus precios y producción y a todo, ¿no? Pero ¿cuáles son las principales diferencias? Bueno, por un lado el método, porque no es que fuera el primer libro de macroeconomía, pero el libro axial de la macroeconomía es la teoría general de Keynes, en la que él, bueno, pues habla de grandes, pues del trabajo, pues todo el trabajo es igual, ¿no? Para todo el trabajo es exactamente igual. Pero es la cantidad de trabajo. La cantidad, él lo dice además, dice, lo más importante es la cantidad de dinero y la cantidad de trabajo. El dinero, no hay ninguna sutileza teórica en el estudio del dinero. El dinero es la cantidad de dinero. Y el trabajo es la cantidad de trabajo. Y la producción es la cantidad de producción. Y la inversión es la cantidad de inversión. Es decir, aquí es donde se crea o se empieza a crear la macroeconomía como método, es decir, como forma de estudio de los fenómenos económicos. Mientras que Hayek, siguiendo la tradición austríaca, lo retrotrae todo a acciones individuales. Es decir, toda la estructura del capital está creada sobre una concepción, digamos, individualista. Otra diferencia es precisamente el capital. El capital en la macroeconomía no existe, ya desde Keynes, que en Keynes no tiene teoría del capital, mientras que los austríacos, pues sí. De hecho, tú sabes que Hayek, bueno, creó los triángulos, ¿no? Hayekianos famosos con el consumo aquí abajo y todas las etapas productivas, cada una de ellas aportando más valor hasta la etapa final. Se puede interpretar el pensamiento de Keynes como que solo hubiera dos etapas, ¿no? Una de consumo y una de producción encima de ellas. Y ya está. Ahí se ve literalmente la falta de profundidad de pensamiento de Keynes con respecto al capital. Luego esta es otra diferencia, ¿no? La metodología, luego el capital. Y a partir de ahí todo lo demás, porque, claro, Keynes lo que hace es romper la economía en dos. Por un lado está la microeconomía que no sabía explicar el paro, bueno, no vale para nada. Y por otro lado, la macroeconomía, es decir, no hay una relación, rompe la relación entre la teoría del valor y la teoría del dinero. Estaba unida, no solamente en la escuela austríaca, también en otras, ¿no? Pero, por ejemplo, en Ludwig von Mises, ahí se ve cómo está perfectamente unida. Luego será mejor o peor esa teoría, pero lo que es indudable es que su teoría del dinero está basada en una teoría del valor. Pues en Keynes esto no pasa. Y luego hay otra diferencia, y es que Keynes, él lo llamó teoría general, en realidad no era así. ¿Por qué lo llamó teoría general? Porque dice, bueno, yo lo que he descrito es que puede haber distintos equilibrios y no tiene por qué coincidir que el equilibrio sea en una situación de pleno empleo. Si es en una situación de pleno empleo, ahí sí, ahí entra la teoría clásica y ahí funciona, pero normalmente no tiene por qué ser así. Entonces dice que es una teoría general, pero en realidad es una teoría para el momento. O sea, urgía entender por qué se producía, por qué había esta situación de desempleo prolongado, ¿no? Y él da una situación para ese momento con unas soluciones, iremos de demanda agregada, tenemos de demanda agregada, salimos de la situación, una solución para ese momento. Luego es curioso cómo los economistas han intentado partir de ahí y crear desde ahí una teoría que sirva para todo, ¿no? Pero no, porque es que realmente es una teoría coyuntural para una situación coyuntural. Mientras que la teoría que había expuesto Hayek en Precios y Producción, y luego expondía en otras obras,
es una teoría de todo el proceso económico y de todo el ciclo económico. Luego también esa es una tercera diferencia fundamental entre los dos autores. Por hacer un poco de abogado del diablo, un crítico de Hayek podría decir, ¿no? Igual un crítico con posturas socialdemócratas, que hay determinados fallos del mercado, ¿no? En ese orden espontáneo, que pueden hacer necesaria la provisión de algunos bienes públicos o de ciertos servicios por parte del Estado cuando el sector privado no llega. ¿Cómo respondería Hayek ante esto? La teoría de los fallos del mercado parte de este modelo este modelo de equilibrio general, ¿no? Ese modelo de equilibrio general es concomitante con la idea de una competencia perfecta. Entonces, lo que se hace con la teoría de la competencia perfecta, que es, bueno, es una teoría que se desarrolla poco a poco, pues Keynes, por ejemplo, hace alguna aportación, por supuesto, Balras, John Heinemann Knight. Bueno, pues esta teoría dice, bueno, hay una situación de competencia perfecta cuando se da una serie de circunstancias. Pues los productos son todos iguales y al mismo precio, hay un número muy alto de oferentes, los oferentes son precio aceptantes, no pueden incidir en el precio, etcétera, ¿no? Pues es lo que conocemos como competencia perfecta. Cuando tú coges el modelo y vas a la realidad, resulta que el mercado no funciona así. La teoría o la visión neoclásica de la economía lo que hace es importar la metodología de las ciencias naturales, ¿no? Volvemos a esta distinción entre naturales y ciencias sociales, pero aquí, sin embargo, no la sigue a rajatabla, hace lo contrario, de hecho, porque si tú tienes una teoría en un ámbito de las ciencias sociales, la teoría del flojisto, por ejemplo, lo contratas con la realidad y resulta que esa teoría no funciona, tú lo que haces es descartarla, ¿no? Descartas la teoría del flojisto. Pues aquí se hace el ejercicio contrario. Mi teoría de la competencia perfecta no cuadra con la realidad, bueno, pues lo que está mal es la realidad. El mercado tiene fallo, porque mi modelo es el bueno. Mi modelo es el bueno y la realidad es la que está equivocada. Desde el punto de vista científico es chocante, la verdad, que se siga este camino. ¿Cuál sería la respuesta de Hayek? Bueno, Hayek, de hecho, dio una respuesta. Él decía que no era necesario que la competencia fuera perfecta. De hecho, él lo que hace es dejar atrás este modelo de equilibrio general y de competencia perfecta y ve la competencia como un proceso de descubrimiento. Hemos dicho que bueno, toda la información que está dispersa en la sociedad pues se va, digamos, se va conociendo poco a poco, ¿no? Y en un proceso abierto en el que de la interacción de las personas pues van surgiendo precios que permiten su posterior coordinación, pero es un proceso abierto en el que se va creando nueva información, el sistema se adapta a esa nueva información y demás, y por tanto, él describe el proceso de competencia como un proceso de descubrimiento. Ya hay una diferencia muy clara. En el caso de la competencia perfecta hay una situación, ¿vale? Es un mundo congelado, mientras que de lo que habla Hayek es de un proceso, es decir, de una serie de interacciones que se relacionan entre sí a lo largo del tiempo y en un entorno cambiante. Con lo cual,
por un lado es mucho más rica la visión de Hayek y por otro lado, bueno, pues también es más profunda, ¿no? Porque dice, bueno, el problema social consiste precisamente en cómo ir descubriendo esa nueva información e ir incorporándola, ¿no? En el propio devenir social. Y no estaría justificado en ese caso, en el contexto que mencionábamos, ¿no? De insuficiencia, ¿no? Por parte del mercado para cubrir esas necesidades. ¿No estaría justificado esa intervención estatal? ¿En qué sentido? Perdona. Por ejemplo, para que se pueda entender mejor, imaginemos que hay un pueblo con pocos habitantes en el que no sería rentable, por ejemplo, eh, que hubiera un servicio de transportes. ¿No estaría justificado que el Estado sí proporcionara un sistema de transporte público? Bueno, a ver, yo ahí estoy con Rothbard en el sentido de que la teoría económica lo que te facilita es una comprensión de los procesos sociales, ¿no? Es como un estudio formal de cómo son los procesos sociales. Pero quiero decir, la propia teoría no puede servir como justificación suficiente de una determinada política. Hombre, si tú tienes esta visión rica y profunda de cómo funciona el mercado y ves que la alternativa pues lleva a ineficiencia, descoordinación y demás, es muy atractivo asumir el funcionamiento del mercado libre, obviamente. Pero también puedes utilizar ese conocimiento para objetivos que son completamente distintos. Entonces, en el caso, quiero decir, lo digo por ejemplo, el caso que ha puesto de típico, además lo pone Mises, ¿eh? Ese ejemplo lo pone Mises en Acción Humana, de, bueno, que entonces el tren a lo mejor no tiene que parar en determinado pueblo porque supone una cantidad de costes tan grande comparado con los beneficios que se obtendrán, sin duda, de poner una nueva parada, pues que, pues que no compensa el conjunto de la sociedad. Pero tienes dos opciones. Una de ellas es confiar en el mercado, es decir, confiar en que en el mercado se descubran esas combinaciones de beneficios y costes que indiquen cuál es el mejor comportamiento. A lo mejor el mejor comportamiento, el más racional desde el punto de vista social, es no poner una nueva parada de tren en ese pueblo. Y luego también, quiero decir, ya este planteamiento está sesgado en el sentido de que es muy pequeñito, porque a lo mejor hay otro tipo de soluciones. A lo mejor hay una nueva tecnología que permite que los habitantes de ese pueblo vayan por otro lado. O hay una nueva empresa de trenes o de autobuses que ha dado con una fórmula para proveer de ese servicio de forma más eficiente. Y antes, cuando estábamos discutiendo, ¿ponemos o no una nueva parada? No teníamos ese conocimiento, pero hay un empresario que dice, no, no, chicos, es que esto lo puedo solucionar yo y mucho más barato. Es decir, o a lo mejor, no sé, es decir, que siempre hay, que el proceso es mucho más abierto y rico de lo que muchas veces se plantean los economistas y lleva situaciones pues, de ese estilo. Otra crítica que se suele hacer desde posturas socialdemócratas y que, bueno, últimamente también he visto desde el otro lado del espectro político, es que el libre mercado puede dar lugar también a la concentración, ¿no? Por parte de un poder económico, ¿no? O sea, que el poder económico se concentre en manos de una élite, ¿no? Y que esa élite ejerza tanto una restricción o una amenaza tan grande a la libertad individual como lo puede hacer el poder político. ¿Qué respuesta se daría desde también las posturas de Hayek? Bueno, él no habló mucho de esto, sí habló de los ricos y dijo que bueno, tenían incluso su función social, que a él no le gustaba esa expresión, pero bueno, un poco para entendernos, ¿no?
Y es que, bueno, los chicos pueden hacer pruebas sobre determinados comportamientos que pueden resultar costosas, pero es como una especie de laboratorio, ¿no? En el que se hacen pruebas de comportamientos que muchos de ellos fracasarán, seguramente, pero bueno, ellos pueden asumirlo, pero muchos otros a lo mejor resulta que funcionan, ¿no? Es una idea interesante. Pero según el planteamiento que has dado, hombre, no sé si seguramente Hayek estaría de acuerdo con esto, pero creo que no dijo nada al respecto estrictamente, pero ¿cuál es el poder que tiene Elon Musk sobre mí? Porque yo tengo la libertad de no tener ninguna participación en nada que haga él. Eh, bueno, yo tengo mi cuenta de Twitter y está comprada por Elon Musk. Elon Musk es el hombre más rico del mundo, con diferencia, aunque ahora ha perdido un 30 y pico por ciento de su riqueza, pero sigue siendo el hombre más rico del mundo. Pero puedo quitarme de Twitter, por ejemplo. Puedo no comprar un Tesla, cosa que he hecho. No me he comprado un Tesla. No sé, puedo no recurrir a los servicios de Starlink. Quiero decir, como la sociedad se basa en acuerdos voluntarios, pues tú puedes formar parte de la capacidad que tengan estas personas de realizar acuerdos o no. Normalmente serán además mutuamente beneficiosos. Si yo decido invertir mis pobres ahorros en, en un fondo de Peter Thiel, por ejemplo, bueno, pues es algo que nos beneficia a los dos. No es una imposición por su parte. ¿Cuál es ese poder que se supone que tienen los ricos sobre mí? Si toda esta pregunta normalmente dirán, sí, pero es que ellos influyen en la política. Ah, bueno, bueno. Entonces esa es la cuestión. La política. La política. Entonces esa es la cuestión. Porque estos sí que toman decisiones que te afectan directamente. A lo mejor dicen, no, mira, es que ya no se puede conducir solo por la calle. ¿Sabes? Tienes que ir con una persona porque si no te vamos a multar. Si conduces tu coche solo por la calle, te vamos a multar. Y eso tiene implicaciones directas para tu vida, porque ya te planteas, voy a seguir conduciendo como haciendo lo que tengo que hacer o simplemente quiero hacer como siempre lo he hecho, pago las multas y entonces tendré menos dinero para otras cosas que también quiero del dinero que me he ganado también. Es decir, ahí sí que hay un verdadero poder, una verdadera condición, o sea, condicionalidad, ¿no? Un poder sobre tu vida. Pero si solo fueran ricos en una sociedad libre, es que no tendrían por qué afectarnos. Normalmente nos afectaría a nuestra vida, pero por cuestiones que nosotros elegimos. Bueno, mira, es que yo utilizo Microsoft, porque es que me gusta Microsoft, me soluciona mi día a día en el trato con los ordenadores. Entonces, bueno, pues pero para cuestiones que son beneficiosas para ti y que tú asumes porque tú entiendes que son buenos. A mí, un poco al hilo de lo que hemos ido venido, de lo que hemos hablado durante la entrevista, me parece muy necesaria, ¿no? Esa llamada que hace Hayek a la humildad como antídoto precisamente a la fatal arrogancia, ¿no? Él contrapone la mentalidad del ingeniero social a la del comerciante, ¿no? Y habla de que el ingeniero intenta reorganizar pues, la sociedad a su capricho, mientras el comerciante se limita a actuar en su ámbito con la información con la que cuenta. Y es curioso porque hay una reflexión que hace Hayek en La fatal arrogancia, ¿no? Y dice que al estudiar historia muchas veces quedamos impresionados por esas muestras de poder que dejaron los gobernantes digamos, con los monumentos, ¿no? Nos atrae lo brillante, por así decirlo, cuando quienes realmente han contribuido más al florecimiento de la sociedad y a la prosperidad fueron personas anónimas, ¿no? Que se ganaban la vida en su ámbito y sin querer imponerle nada al prójimo. Ya, sí.
tenemos esta predisposición a admirar a los líderes, ver a los grandes líderes. Seguramente es una predisposición que hemos heredado de una concepción tribal, ¿no? En que la tribu dependía de que el líder de la tribu tomase buenas decisiones sobre, sobre si luchar contra este grupo o no, o si cazar ahora o más tarde, en fin. Y eso debe estar impreso en nuestra mente y se manifiesta en esta admiración que tendemos a tener, ¿no? por los grandes líderes. Resulta que, claro, los grandes líderes muchas veces son líderes políticos, y el propio proceso político en realidad, o sea, es que atenta contra nosotros en su mayor parte, ¿no? Nos beneficia, pero sobre todo atenta contra nosotros. Y mientras que infinidad de cosas de las que nos servimos y que son las que realmente nos permiten tener la vida que deseamos, dependen de gente anónima. De gente que, pues, desde que diseña el libro con el que, perdón, el vaso con el que te bebes el agua, hasta que da una solución para que las ventanas se cierren perfectamente, hasta que permite que tu coche arranque. Quiero decir, hay infinidad de bienes que nos hacen la vida más cómoda, que nos hacen la vida mejor, que nos acercan a nuestros propios objetivos, que incluso, pues eso, nos acercan también a nosotros mismos como personas, y que dependen de gente que no conocemos ni vamos a conocer. Y nosotros mismos trabajamos para personas que desconocemos. No sabemos quién se va a beneficiar de nuestro trabajo. Si eres, yo qué sé, si te dedicas a diseñar un coche, ¿no? No sabes quién va a comprar ese coche. Primero, no sabes quién lo va a comprar. O si eres contable en una empresa de seguros, pues no sabes tu aportación dentro de toda la cadena que lleva al producto seguro, a quién va a beneficiar. Bueno, pues hay esa doble ignorancia, ¿no? Pero es que la sociedad es así. Es decir, ¿no? Lo que permite precisamente eso es una ilustración de lo que decía Hayek, de cómo la sociedad es posible a pesar de que no tenemos el conocimiento de todo, no participamos de todo el conocimiento que condiciona el devenir de la sociedad. A mí esta me parece como la parte más constructiva o propositiva de Hayek, ¿no? El hecho de que lo espontáneo puede generar orden, incluso hacerlo mejor que lo planificado, ¿no? Por ejemplo, lo hemos mencionado a lo largo de la entrevista, el mercado, el dinero, el lenguaje, la moral, no son una creación deliberada, sino que son consecuencia de un proceso evolutivo, ¿no? de conocimiento acumulado. Hay una frase, bueno, hay un párrafo de Hayek, si me permite, se lo voy a leer, es un poquito largo, que me parece que merece la pena, y luego me gustaría saber lo que opina. Dice, es posible que la tarea con mucho más difícil y no la menos importante para la razón humana sea la de comprender racionalmente sus propias limitaciones. Para el crecimiento de la razón es esencial que como individuos tengamos que someternos a fuerzas y obedecer a principios que no podemos esperar a comprender plenamente, y de los que, sin embargo, depende el progreso y también la preservación de la civilización. Históricamente, este resultado se ha alcanzado bajo la influencia de las distintas creencias religiosas y por la presión de tradiciones y supersticiones que indujeron a los hombres a someterse a aquellas fuerzas apelando a sus emociones más bien que a su razón. El estadio más peligroso en el desarrollo de la civilización tal vez sea aquel en el que el hombre puede verse inducido a considerar todas estas creencias como supersticiones y se niega a aceptar o a someterse a todo lo que no consigue comprender racionalmente. El racionalista cuya razón no basta para hacerle comprender estas limitaciones de los poderes de la razón, consciente y que desprecia todas las instituciones y costumbres que no hayan tenido un origen intencionado, puede convertirse así en el destructor de la civilización que sobre ella se basa.
Este puede ser el valladar contra el que la humanidad va repetidamente a chocar, solo para volver a caer en la barbarie. Perdón por la parrafada, pero es que me parece un párrafo muy No, no, es importante. maravilloso. Realmente es maravilloso. Te das cuenta de la profundidad del pensamiento en esas pocas palabras. Desde 1920, cuando Hayek escribe este artículo, ¿no?, que luego se convertirá en su libro El orden social, Hayek está preocupado con cuáles son los límites, bueno, en qué consiste la razón y luego en el reconocimiento de que esta razón tiene limitaciones. Y es importante, porque efectivamente si nuestra capacidad es limitada, no podemos ordenar la sociedad desde cero, ¿no? No podemos diseñar una sociedad. Es decir, hay que distinguir entre el hecho de que la sociedad sea fruto de una interacción humana y el hecho de que esa evolución o esa sociedad sea fruto de un diseño humano, ¿no? Entonces, él menciona esta frase de Ferguson de los resultados de la acción humana, pero no del diseño humano. Esto, por un lado, exige una investigación honesta sobre cuál es la capacidad de la razón humana, cuáles son sus potencialidades, que son realmente maravillosas, pero también cuáles son sus limitaciones. Y luego esto lleva a los intelectuales debería llevar a los intelectuales a una humildad intelectual, que es la que siempre acompaña a Hayek. Fíjate cómo el título de su discurso de aceptación del Nobel es las pretensiones del conocimiento y critica eso, ¿no?, precisamente. Los intelectuales no están preparados para eso. No están preparados para... O sea, es muy fácil maravillarse y dejarse llevar por la idea de que tienes un conocimiento profundo de cómo es la sociedad y cómo debería ser. Y cómo habría que cambiar las cosas para conseguir algo que a ti te parece importante. Es muy fácil porque es que realmente el estudio es tan remunerador, ¿no? Es decir, tú estudias las cuestiones sociales y te das cuenta de cosas y te produce esta satisfacción, ¿no? Y es muy fácil, por no dejarte llevar por esta satisfacción y luego esta mentalidad propia del mundo pequeño de planificar y demás y llevarlo al conjunto de la sociedad. Pero lo que te está diciendo Hayek y lo que está diciendo en muchos otros autores que estudian la mente humana es que la mente tiene límites. Y sobre lo que hay que reflexionar es sobre cuáles son esas limitaciones y qué implicaciones sociales tiene eso. Una implicación fundamental es que no tenemos más remedio que para poder interactuar con los demás, pues recalar en un conjunto de instituciones. Instituciones que, como dice en este párrafo, y yo decía en un momento anterior, no tienes por qué comprender totalmente. Es verdad que a lo mejor no podemos dar cuenta de todas las aportaciones que hace la institución de la propiedad, por ejemplo, en distintas formas a la sociedad. A lo mejor no llegamos a comprenderlo, sí sabemos algunas cosas. Sabemos cómo una propiedad privada pues vincula las consecuencias de una acción con la responsabilidad y eso tiene efectos positivos, ¿vale? Eso sí lo entendemos. Entendemos cómo en ciertos casos una propiedad comunal puede funcionar de forma adecuada. Es decir, gracias al esfuerzo intelectual podemos llegar a entender algunas de las funciones sociales que tienen las instituciones, pero
pero ya está. Es decir, ni podemos entender completamente cuáles son esas funciones, ni podemos arrogarnos la capacidad de diseñarlas desde cero, ¿no? O cambiarlas a nuestro gusto. Y además, esto me parece especialmente relevante en una época en la que parece que la posición, un poco por defecto, ¿no? Es el revisionismo hacia ciertas normas morales o ciertas costumbres tradicionales. Y sin embargo, como decimos, una de las cosas, ¿no? En las que insiste Hayek es en que la carga de la prueba a la hora de denunciar una norma que nos viene heredada como nociva la tiene, ¿no? Quien quiere eliminarla, quien pretende eliminarla. Y ahora, como digo, en el mundo moderno lo que asumimos, ¿no? Es que es mejor lo moderno a lo heredado y que por lo tanto tenemos que estar en constante revisión. En este sentido, y me parece curioso porque Hayek decía que él no era conservador, pero y supongo que es una cuestión de definiciones, pero en este sentido Hayek sí es un conservador, ¿no? En el sentido en el que hablaba, por ejemplo, Chesterton, ¿no? Con la metáfora de la valla, ¿no? Que decía que un conservador era una persona que iba caminando por un campo, por un parque, y se encontraba una valla y lo que hacía era ver si tenía sentido que estuviera la valla ahí o no, y si no tenía sentido, la podía tirar. Y si tenía sentido, debía mantenerla y protegerla, ¿no? Bueno, pero tú fíjate, o sea, Hayek dice que él no es conservador y lo dice precisamente en relación con estas cuestiones, ¿no? Es decir, hombre, acá os quiero decir, nosotros tenemos que dar preeminencia a las normas que hemos heredado porque tienen mucho más conocimiento y han sido probadas durante mucho más tiempo de lo que nosotros podamos aportar con nuestra simple razón. Eso no quiere decir que no se puedan hacer pruebas. Claro, se pueden hacer pruebas, pero no las puedes hacer tú con mi vida, ¿sabes? Es decir, el proceso político trastoca todo esto, porque el proceso político o sea, también se erige a sí mismo en moralista. Y dice, no, a partir de ahora hay que pensar de determinada manera. A partir de ahora hay que ordenar la familia de determinada manera. Hay una diferencia entre esa reforma, entre esa ingeniería social operada desde el poder y las pruebas que se hacen dentro de la sociedad. Lo que dice Hayek es que él no es conservador porque él está a favor de la libertad. También de la libertad de aquellas personas que deciden rechazar la moral tradicional o los usos tradicionales y seguir una forma de vida completamente distinta. Porque es como tener laboratorios sociales permanentemente, ¿no? Es decir, hay una serie de gente que dice, no, no, pues es que yo voy a seguir una forma de vida hippie, me voy a dedicar yo qué sé, a cualquier cosa, ¿no? Pero estos podían hacerlo porque sus padres eran todos ricos, una condición que tenían los hippies, ¿no? Pero bueno, oye, es una forma de organizarse de forma distinta, ¿por qué no? Si funciona, si realmente hubiera funcionado, a lo mejor no seríamos todos hippies, o la mayoría. Bueno, pues esto es así, es decir, está bien que de forma autónoma y sin la pretensión de imponerse sobre los demás, haya gente que decida que hay formas distintas de comportarse. Porque a lo mejor algunas de esas formas, que en un primer momento parecen escandalosas o parecen inadecuadas, o incluso puede que lo sean en un primer momento, acaban teniendo sentido. Y es una parte de la sociedad que, bueno, se adelanta a un tiempo que está ya viniendo. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de el divorcio. El divorcio eh, eh,
en una sociedad más tradicional, más antigua, pues era realmente demoledor, especialmente para las mujeres, porque tenían menos oportunidades para salir adelante por sí mismas, ¿no? Pero en una sociedad como la actual, esa especial protección, digamos, pues quizá tiene menos sentido. Y entonces las personas que adoptan esta nueva forma de comportamiento, que en su momento pues se consideraba escandalosa, inadecuada y demás, bueno, pues pueden servir como un ejemplo, ¿no? Como una prueba de un comportamiento que a lo mejor en ciertos casos pues sí tiene sentido en contra de lo que se pensaba, ¿no? Ese es el sentido que da Hayek a esta idea de que él no es conservador. Para ir terminando, ¿por qué merece la pena seguir aprendiendo sobre Hayek, seguir leyendo a Hayek en 2025? Pues, o sea, yo me he leído prácticamente toda la obra de Hayek, me he estudiado. Es increíblemente rica. Yo el otro día lo hablaba con César Martínez Meseguer, que es un gran experto en la obra de Hayek, y los dos estábamos de acuerdo. Hay infinidad de ideas que están esperando que otros autores las estudien e investiguen sobre ellas. Es un pensamiento tan complejo y tan rico que, que, que bueno, es sorprendente. Y no es ya, quiero decir, ya simplemente el hecho de conocer ese pensamiento nos ayuda a entender infinidad de cosas que si no, pues nos resultaría mucho más difícil. Pero es que además sigue siendo vigente en el sentido de que sigue indicándonos campos de estudio donde se pueden hacer aportaciones nuevas. Y la verdad es que el interés por Hayek es cada vez mayor. Esa es la verdad. Y se estudia su obra de una forma cada vez más profunda. Y yo creo que es precisamente por eso. Y para terminar, ahora sí, una triple pregunta que hacemos siempre a todos los invitados. Una recomendación de un libro, una película o una canción que pueden tener que ver con el tema que hemos hablado o no. Bueno, a ver, yo si tuviera que recomendar un libro de Hayek, no es un libro fácil, sus obras no son fáciles, no es un libro eh, breve, pero por otro lado es tan rico. Yo diría que Derecho, Legislación y Libertad. Aquí lo tengo en inglés, eh, pero, pero está en español y está muy bien editado por Nene Editorial. Y luego, o sea, no sé, pues ya me saldría del tema hayekiano, pero una película yo recomendaría Sin Perdón. Si alguien no la ha visto, pues ya está tardando. Y si alguien la ha visto, pues puede volver a verla porque realmente es una película maravillosa. Y una canción. Bueno, fija, yo me quedaría. Hay una canción que se llama Far From Any Road, lejos de cualquier carretera. Far From Any Road, de un grupo que se llama The Hanson Family. Es el tema de la primera temporada de la serie True Detective. Y es una canción maravillosa, la verdad. A mí me parece de las mejores canciones de los últimos años. Así que nada, me quedo con esas recomendaciones. Genial, pues José Carlos Rodríguez, no sé si quiere decir algo antes de terminar. Bueno, sí que muchísimas gracias, Daniel, por llamarme y por contar conmigo para hablar de un tema que me apasiona, como creo que está bien claro, como es el pensamiento de Jaime. Pues José Carlos Rodríguez, muchas gracias. Gracias.